Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Calcaná. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Rojas. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gael Salvador Romero Zúñiga. ¿Qué tal? Soy Daniel Cruz. Hoy les explicaré qué es una falacia y también mis compañeros y yo les estaremos dando ejemplos de las mismas. Antes de comenzar, necesitamos explicar qué es una falacia. Sé que probablemente ya hayas escuchado esta palabra antes, pero déjate refresco la memoria. Una falacia es un argumento incorrecto, como señala Irving Compley en 1987. Una falacia tiene un carácter convincente, el cual se logra cuando está correctamente construida. Pero si nos detenemos a analizarla, notamos que hay algo que no cuadra. Para que me entiendas un poco más, hablaremos de dos tipos de falacia. Empezamos con la falacia de ad hominem o ataque personal. Esta falacia consiste en atacar a la persona que emite un argumento, haciendo así que los demás no lo tomen en cuenta. Esta falacia puede ser de tres tipos. El primer tipo es ataque personal directo, que básicamente se trata sobre insultos de frente. Ataque personal circunstancial, en la que toca temas como las relaciones, los intereses y las circunstancias. Y por último, la tu quoque, en la que se acusa contrario de lo mismo. Tenemos el siguiente esquema, donde tenemos a un sujeto A y el sujeto que recibe el mensaje, o en este caso la falacia. La falacia que vendría diciendo el sujeto A sería: tus actos son inmorales. El sujeto que recibe el mensaje pues, es como de: usted dice que mis actos son inmorales, pero usted ha estado en la cárcel. Entonces usted no puede decir que mis actos son inmorales. Aquí es cuando el sujeto A comete una falacia. También tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es: alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Otro es: dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un día. Y por último ejemplo tenemos a: María dice que el Real Madrid no jugó bien, pero ¿qué sabrá una mujer de fútbol? También tenemos las falacias ad verecundiam, conocidas también como magister dixit o argumento a la autoridad. Esta es una falacia que consiste en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones. Al igual que ad hominem, también puede ser de tres tipos: personal directo, personal circunstancial o tu quoque. En nuestro esquema tenemos a dos sujetos, el sujeto A y el sujeto que recibe el mensaje. Sujeto A dice: conozco doctores que recomiendan la homeopatía. Los doctores son personas de prestigio reconocido. Por lo tanto, la homeopatía es un buen tratamiento con las enfermedades. Esa es la falacia y el otro sujeto se queda como de: te creo, que eres mi jefe y se ve que sabes mucho. Para que me entiendan mejor, tenemos otros tres ejemplos más. El primero de ellos dice: como dermatólogo os juro que el vino tinto curará la caspa. También otro tenemos: los principales fabricantes recomiendan utilizar la marca X de lavavajillas. Y como último ejemplo tenemos: Einstein decía que la física cuántica es mentira. Por lo tanto, la física cuántica es mentira. Empecemos con la falacia ad ignorantiam, también conocido como llamado la ignorancia. Se trata de una falacia que consiste en afirmar que algo es verdadero solamente porque no se ha podido comprobar que es falso, o de una manera viceversa. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en base al conocimiento, sino a la falta de ese conocimiento, y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona. Tomemos como una variable A como verdadera. Si A no se puede refutar, por lo tanto A es verdadera. De manera viceversa, si A no se puede demostrar que es verdadera, por lo tanto es falsa. Un ejemplo de este tipo de falacia puede ser que nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas. A conclusión de esto significa que no hay vida en otros planetas. Otro ejemplo puede ser: como no se ha demostrado que Dios no existe, por lo tanto Dios existe. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de falacia, porque hablar sobre un tema sin conocer mucho o conocer nulamente de ello y hacer una afirmación sobre algo de ese tema y no demostrarlo no es más ni menos. O sea, básicamente no es que no tienes ni idea ni de lo que pasa, y básicamente eso no te da derecho a inventarte cualquier cosa. Pasemos a la tipo de falacia post hoc o la falacia post hoc ergo propter hoc, que básicamente se puede definir como: después de esto eso, entonces a consecuencia de eso eso, o a causa de esto eso. La causa falsa o correlación coincidente, como también se le conoce, se trata de una falacia que consiste en hacer creer que una cosa es causa de la otra solo por suceder antes. Por ejemplo, volvamos al tipo de variables. Si A sucede antes que B, entonces A es la causante que origina B. Un ejemplo, un ejemplo de este tipo de falacia post hoc, bueno, este también es un poquito más conocido, es de que el gallo siempre canta antes de que salga el sol. Por lo tanto, el canto del gallo provoca que el sol salga.
Esto es un pequeño ejemplo. Para sacar una buena conclusión de este tipo de falacia, básicamente no es fijarse solamente en el orden de los acontecimientos, lo cual no es un indicador muy fiable. Básicamente no siempre es verdad que el primer acontecimiento produjo el segundo acontecimiento, que también puede haber ocasiones o inclusive una coincidencia, como realmente se dice, o una verdad, que el primer acontecimiento provoque el segundo, pero a veces no es lo más común y por lo menos lo menos fiable que se tiene este tipo de falacia. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Presentaré dos falacias. En el caso son las falacias del alegato especial y el argumento a silentio. Ok, comencemos. La falacia del alegato especial consiste en acusar al adversario de carecer de las sensibilidades, conocimientos o autoridad para participar en el debate, descalificándolo, así como inepto para el nivel mínimo necesario para ser reputado. Vamos a un ejemplo. Sería que el fiscal en un caso por homicidio en contra de un individuo alega que el abogado defensor carece de capacidad para el caso. Esto debido a no tener suficientes conocimientos por ser un recién egresado de la licenciatura. Si analizamos esto, no tiene realmente mucha congruencia. ¿Por qué? De que seas alguien recién alegado significa que no tendrás la suficiente capacidad para poder alegar contra alguien incriminado por un homicidio. La siguiente sería el argumento de silencio. Este argumento pues, se basa, como su nombre nos lo indica, desde el silencio, que extrae una conclusión a partir de la falta de evidencias, es decir, a partir del silencio de una negativa a revelar información del contrincante. Por ejemplo, ¿qué también sabes hablar alemán? Es una segunda lengua para mí. A ver, recítame un poema. No me sé ninguno, entonces no sabes alemán. Si lo analizamos detenidamente, esto realmente no tiene nada de sentido. ¿Por qué? Realmente el hecho de que no quiera decir las cosas o de que no las quiere decir en ese momento no significa que realmente no tiene ese conocimiento. Otro ejemplo sería de que una profesora nunca profundiza en un tema. La gente dirá que no tiene realmente el conocimiento completo de esa materia, pero no tiene nada que ver. Pueden ser algo muy diferente y que simplemente ella no tenga tal vez el tiempo suficiente para exponer todo lo que quisiera de esa materia. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. En esta ocasión les voy a hablar del tema de falacias, centrándonos principalmente en dos. Vamos a comenzar con la baculum, que se le conoce también como apelación a la fuerza. Este contiene una forma lógica bastante simple, tres principios. Primero, que una persona afirma algo, esa misma persona. El segundo, que tiene poder sobre otra persona. Y a causa de esto, esta segunda persona cree o toma como verdadero lo que dice la primera persona, a causa del poder que ejerce una sobre la otra. Entonces, aquí vemos un ejemplo claro que dice, sin duda, elige la mejor opción. Les recuerdo que libremente. Claro que no es libremente, porque se ve que hay una amenaza ahí de por medio. Sin embargo, el señor mayor decide creerle de alguna manera de que está siendo la mejor opción por la amenaza. La mejor forma de combatirla es sostener que esta amenaza no tiene nada que ver con que su afirmación es verdadera o falsa. La segunda falacia es ad odium, que también se lo conoce como apelación al odio. Y esta generalmente la utilizan muchos políticos porque atraen a las masas y con ataques hacia otros partidos, por ejemplo, generan odio hacia esos otros y simpatía hacia el partido que está generando este odio. Entonces, esta es la estructura lógica. Una persona afirma algo, genera odio a causa de eso, entonces por lo tanto lo toma como cierto. Aquí vemos un claro ejemplo de algo que sucede en nuestro país, de que es nuestro presidente López Obrador decía que la mafia del poder, y esto generó como que mucha simpatía, porque sí, decían el PRI nos roba, el PRD nos roba. Entonces, esto generó simpatía hacia López Obrador y se tomó como verdadero los argumentos. Aquí hay otros ejemplos y aquí están mis referencias. Gracias por verme.